Se abre la sesión. Señor secretario, sírvase leer el orden del día. Buenas tardes, señores académicos. Saludo especial al recipiendario, don Gerardo León Guerra Vinuesa. Estamos conectados en este momento en streaming a través de YouTube con los académicos fuera de Bogotá. Señor presidente, el orden del día para la sesión es el siguiente: comunicaciones y excusas. Palabras del presidente académico Eduardo Durán Gómez. Tercero, proposiciones. Cuarto, presentación de libros si los hubiere. Quinto, acto de posesión del académico Gerardo León Vinuesa. Juramento, disertación, entrega del diploma, imposición del escudo de la academia por parte de la señora esposa, doña María Teresa Buccelli de Guerrero. Concluido el acto académico, el recipiendario invita a una recepción en el Salón Alberto Lleras. Leído el orden del día, señor presidente. Consideración del orden del día. ¿Lo aprueban los señores académicos? Gracias, señores académicos. El primer punto, excusas y comunicaciones. Tengo una comunicación del doctor Fernando Sarmiento Cifuentes, presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Apreciado Luis Horacio, atento saludo. Gracias por la invitación, pero compromisos anteriores me impiden asistir a la posesión del doctor Guerrero. Por favor, mis felicitaciones al recipiendario. Cordialmente, Fernando Sarmiento Cifuentes. Académico Luis Horacio López Domínguez, secretario académico, Academia Colombiana de Historia, cordial saludo. Agradezco mucho la invitación a la sesión ordinaria de hoy, en la que tomará posesión el académico don Gerardo León Guerrero, que se realizará en la tarde. Lamento no poder acompañarles y les deseo muchos éxitos en esta importante sesión. Cordialmente, Germán Pardo Albarracín, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Estimado señor secretario de la Academia, lamento de veras no poder asistir a este acto de incorporación de mi apreciado colega y amigo, el doctor Gerardo León Guerrero Vinuesa, un prestigioso historiador del departamento de Nariño. Conozco al doctor Guerrero y conozco buena parte de su extensa obra intelectual, por lo que estoy seguro de que esa incorporación será útil a nuestra ilustre Academia Colombiana de Historia y significará un justo reconocimiento a la labor investigadora de este respetable colega nariñense. Mucho le agradeceré extender mis felicitaciones por este acto al señor presidente y demás directivos de la querida Academia de Historia, entidad simbólica del quehacer historiográfico latinoamericano. Atento amigo y colega, Jorge Núñez Sánchez, académico de esta academia y expresidente de la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Hay quórum, señor presidente, para deliberar. En segundo término, palabras del señor presidente. Me permito informar que los señores académicos, Amílcar Acosta se encuentra fuera de la ciudad, Napoleón Peralta se excusa por encontrarse fuera del país, se excusan también Jorge Morales por motivos de salud, Rodolfo Segovia y Edgar Bastidas, el académico Jorge Morales, y por duelo la señora Victoria Peralta. Tenemos una presentación de candidatura también.
En proposiciones, señor presidente. Bueno. Quiero saludar a los señores académicos, al doctor Guerrero, quien es el recipiendario en el día de hoy, a los señores invitados especiales. En primer lugar, quiero decirles que en la sesión de la mesa directiva que acaba de concluir, acordamos la participación de la Academia en los actos conmemorativos del 7 de agosto en la ciudad de Tunja, con motivo de la conmemoración del Bicentenario de Independencia. La Academia va a contratar un transporte para todos los académicos que quieran asistir. Lo importante es que ustedes oportunamente se registren con el objeto de saber a ciencia cierta cuántos van y de acuerdo con eso poder contratar el transporte adecuado para ese día. La idea es que podamos viajar muy temprano y regresar en las horas de la tarde. Igualmente también se acordó la participación de la Academia en una propuesta que hicieron la Academia de Historia de Santander y el Centro de Historia del Socorro Santander. La idea es realizar una sesión conjunta de las tres academias o de las dos academias y del Centro de Historia el 28 de julio en la ciudad del Socorro, con motivo de la conmemoración del bicentenario del fusilamiento de la heroína Antonia Santos. Ese viaje, pues, en razón a la distancia, será un poco más dispendioso y será de un día para otro. Entonces vamos a acordar no solamente el transporte, sino el hospedaje. E igualmente se requiere que los señores académicos que deseen participar se inscriban con la debida anticipación ante la Secretaría para coordinar ambas cosas, tanto el transporte como el hospedaje. En la ciudad del Socorro igualmente se va a desarrollar ese día un foro de mujeres en homenaje también a la participación de la mujer en la campaña libertadora. Van a participar mujeres líderes de los diferentes sectores, digamos, sociales, hablando del cooperativismo, de la mujer campesina, de la mujer representativa en los diferentes escenarios y en las diferentes actividades. A ese acto va a asistir la señora vicepresidenta de la República, y es posible que asistan también otros altos funcionarios, así como algunos de los miembros de la Comisión de Conmemoración del segundo centenario de la Independencia. Vamos entonces a proceder a darle la bienvenida al señor doctor Gerardo León Guerrero Vinuesa, quien es el recipiendario para el día de hoy. Nos convoca a esta sesión solemne un motivo muy especial: recibir como miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia al doctor Gerardo León Guerrero Vinuesa, licenciado en Ciencias Sociales, con estudios de Economía en la Universidad de Nariño y a su vez con maestría en Administración Educativa de la Universidad de México y doctorado en Historia de América de la Universidad Complutense de Madrid. Ha estado el doctor Guerrero hondamente vinculado a la Universidad de Nariño, en donde ha sido profesor, decano, vicerrector y además encargado de la rectoría. Allí mismo ha sido miembro del Consejo Superior y cofundador del programa de doctorado en Ciencias de la Educación. Pertenece también a la Academia Nariñense de Historia y debemos repetir lo dicho en la sesión anterior, que constituye un objetivo fundamental de esta institución el poder vincular a historiadores de la provincia colombiana para que contribuyan activamente en el proceso de análisis de nuestra historia, para que pueda estar cada vez más enriquecida desde las diferentes ópticas y con la concurrencia de los más diversos criterios, para que la deducción involucre un elemento crítico, variado y desde luego enriquecedor a nuestros objetivos estatutarios.
Ha sido también el doctor Guerrero profesor invitado a varias universidades en distintos países y ha estado vinculado a proyectos de investigación regional. Sus innumerables trabajos, plasmados en artículos, conferencias y libros, pueden ser consultados en la biblioteca de esta academia. Nos trae hoy, como trabajo de recipiendario, un estudio hecho sobre la confrontación ideológica en Pasto durante la independencia, analizado desde el liberalismo y el conservadurismo. Todos conocemos muy bien las posturas de las gentes de Pasto que con toda claridad y ahínco defendieron elementos religiosos como parte de su concepción espiritual e ideológica, que los llevó también a establecer una coherencia de pensamiento respecto al régimen de gobierno que debía imperar. Alrededor de estas posturas surgieron escenarios de muy difícil comprensión dentro del proceso de independencia y la asimilación de esas concepciones llevó a desatar conflictos de honda repercusión en ese periodo de nuestra historia. El análisis del académico Guerrero introduce luces a este escenario, que bien vale la pena visualizar desde la perspectiva de la conmemoración bicentenaria que en estos momentos nos ocupa a todos los colombianos. Bienvenido, doctor Guerrero, a esta academia, en donde esperamos con clara expectativa sus contribuciones a la causa de la memoria histórica. Muchas gracias. Tengo en la mesa dos proposiciones. Una de duelo que dice: la Academia Colombiana de Historia, en la sesión de la fecha, registra en sus anales el fallecimiento de la señora madre de la académica de número Victoria Peralta Cáceres, doña Leonor Cáceres de Peralta, y expresa las más sentidas condolencias. En Bogotá, a 18 de junio de 2019. En consideración, la proposición leída. ¿La aprueban los señores académicos? Gracias, señores académicos. Proposición: téngase como miembro correspondiente al doctor Hernán Alejandro Olano García. El doctor Olano es abogado de la Universidad Gran Colombia, especialista en Derechos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid, magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, magíster en Derecho Canónico de la misma universidad, postdoctorado en Historia de la Universidad del País Vasco y postdoctorado en Derecho Constitucional. El doctor Olano ha sido profesor universitario por más de 27 años en programas de pregrado, posgrado y doctorado, y ha participado en programas de investigación, gestión y dirección académica. Ha sido también secretario general encargado de la Corte Constitucional. Pertenece a varias académicas, entre ellas a la Academia Colombiana de la Lengua, a la Academia de Historia Policial, a la Academia Chilena de Ciencias Sociales, a la Academia Boyacense de Historia, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, la Academia Bolivariana y a un gran número de instituciones académicas relacionadas con estudios históricos. Es autor de innumerables artículos para revistas especializadas y ha publicado varios libros. A su vez, ha sido par académico de temas históricos. Bueno, el trámite es que se da hoy el primer debate y, de ser aprobado, pasa a la comisión de candidatura para que la comisión de candidatura haga el respectivo análisis y, una vez hecho ese análisis, se trae para la votación definitiva a la plenaria. En consideración la proposición leída, ¿la aprueban los señores académicos? Pase entonces a la comisión de candidatura, señor presidente. Presentación de libros. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra para presentar libros? Señor bibliotecario, no hay libros sobre la mesa. Continuamos con el orden del día. Posición del académico Gerardo León Vinuesa.
Primero, toma del juramento. Doctor Gerardo León Guerrero Vinuesa. ¿Jura usted por Dios, la patria y la academia cumplir fielmente los deberes que le imponen el cargo de miembro correspondiente para el cual ha sido elegido? Si así lo hiciera, que Dios, la patria y la academia se le premien, y si no, él y ella os lo demanden. A continuación, la disertación del académico recipiendario. Tiene la palabra el doctor Gerardo León Guerrero Vinuesa. Señor presidente y demás miembros de la Junta Directiva de la Academia Colombiana de Historia, honorables académicos, estimados amigos y parientes que me acompañan en esta sesión, especialmente mi señora esposa, María Teresa Buccelli, mi hija Carol y mi hijo Gerardo León. A todos, muy buenas tardes. Un cordial saludo desde el sur y desde la Academia Nariñense de Historia. Agradezco la oportunidad que me otorgan para expresar y compartir con ustedes este sencillo trabajo de investigación sobre el comportamiento de Pasto en la Guerra de Independencia. Asumo este honor con humildad y con responsabilidad. Con humildad porque sé que estoy junto a grandes historiadores con mucho reconocimiento nacional e internacional. Y con responsabilidad porque sé que es un reto. Estudiar, investigar y escribir la historia con base en una narrativa de carácter científico es, repito, un reto y una enorme responsabilidad. Gracias a la Academia por abrir estos espacios a las regiones, abrir los espacios a los investigadores que venimos de las regiones, porque es desde la región donde se construye la nación. Y las regiones en la historia general realmente han sido olvidadas. Por eso ese renacer en estos últimos tiempos de la historia regional. Esta temática que traigo sobre Pasto en la Guerra Magna, en la Guerra de Independencia, es un tema bastante polémico porque todos conocen el comportamiento de Pasto y la actitud de los pastuzos. Últimamente nos hemos estado acercando a un análisis mucho más contextualizado de la historia regional. Este periodo ha sido analizado, señor presidente y honorables académicos, haciendo énfasis más en los hechos militares y en el papel de las personalidades, fundamentalmente de los próceres. Pero la Academia Nariñense de Historia ha abierto ese espacio para ir más allá, como dijera alguien, del ruido de las armas, ir un poco hacia la ontología de la historia y de estos hechos. Nos hemos estado acercando últimamente a contextualizar los hechos históricos en una historia contextualizada y comparada. El tema que traigo para compartir con ustedes
se titula La confrontación ideológica en Pasto, liberalismo frente al conservadurismo, para explicar ya desde un punto de vista más sociológico, más político, por qué la actitud de los pastusos en ese periodo de la Guerra de Independencia. Entonces, doy comienzo a mi lectura. Al finalizar el siglo XVIII, la burguesía ocupó un lugar destacado en el concierto de la sociedad y como tal fue estableciendo su pensamiento y expandiéndolo por todo el universo como el único válido. ¿Cómo se concretó en la vida práctica ese conocimiento? Las teorías consideradas científicas se impusieron en América a través de modelos. Llámense modelos económicos, modelos educativos, modelos de universidades, metodologías, textos, catecismos, manuales de urbanidad y de civismo, en fin. El discurso cognitivo se involucró en las manifestaciones culturales, en los saberes originarios, esto es, desconociendo el conocimiento de los otros. Los letrados acabaron con la visión de los iletrados, entre comillas, y los obligaron a asumir la cultura occidental, convertida en cultura hegemónica. En este contexto de revoluciones socioeconómicas, políticas y educativo-culturales, apareció un pensamiento que permeó todos los ámbitos de la vida europea, el pensamiento liberal o macrorrelato liberal. Los criollos de la Nueva Granada, que lo adoptaron, también lo difundieron a través de escritos, de discursos, de libros que penetraban por la vía de la clandestinidad, ya que la doctrina liberal moderna, desde su surgimiento, tuvo que sufrir la persecución de la Iglesia y de los sectores tradicionales de la sociedad. En Pasto, a principios del siglo XIX, la Iglesia Católica fue la primera en advertir el peligro de los postulados liberales. La institución religiosa alertó a sus seguidores acerca de lo maléfico y dañino, entre comillas, de este pensamiento tanto para las mujeres y los hombres. Además de la Iglesia, que se convirtió en la defensa del orden y de los dogmas, la nobleza heredera del tradicionalismo la acompañó en sus propósitos de combatir todo lo que estuviera en contra de la moral cristiana, de los principios religiosos, de la escolástica, del evangelio y de la extendida creencia de que la autoridad proviene de Dios. Entre las teorías más destacadas del Estatuto Liberal están la teoría del utilitarismo, que alimentó bastante al liberalismo inglés y a la burguesía que jalonó el proceso de la Revolución Industrial. Uno de sus teóricos más destacados fue Jeremías Bentham, que, como otros reformadores de la época, eran partidarios de la praxis. El utilitarismo y sus postulados fueron declarados por la Iglesia como sensualistas y materialistas, porque pregonizaba que la fidelidad se podía alcanzar en la vida terrenal en contravía, que la felicidad se podía alcanzar en la vida terrenal en contravía de lo que afirmaban las Sagradas Escrituras, que el ser humano solo podía alcanzar el estado de gracia y la felicidad en el más allá. Entre otros autores que construyeron el cuerpo doctrinal del liberalismo y que contribuyeron en parte a darle sustento a la modernidad, están John Locke, quien planteó el concepto de igualdad y libertad como rasgos fundamentales del estado de naturaleza. Estas teorías chocaban violentamente con la Iglesia, pues ésta defendía que el hombre no podía disponer libremente de sus acciones por estar sometido a la voluntad divina. Rousseau fue otro de los grandes filósofos
que a través de sus obras aportó a la doctrina liberal. En su obra El contrato social expresa: el gobierno, comillas, el gobierno debe representar a todos los hombres, la soberanía es popular, cierro. Frente al Estado manifestó: el Estado es el instrumento garantizador del bien de los ciudadanos, de la paz civil, o sea, del libre gozo de los bienes materiales. Esta sentencia reñía con el principio religioso del, comillas, goce de los bienes espirituales, que la Iglesia predicaba, y por eso el liberalismo no era de su agrado. Montesquieu, en su obra Espíritu de las Leyes, preconizó la división de los tres poderes y calificó y clasificó en tres modelos a los gobiernos: republicano, monárquico y despótico. Los defensores del gobierno republicano en la Nueva Granada plantearon el concepto de que el pueblo es el que debe asumir el poder. Estas ideas liberales, difundidas en un medio como Pasto, donde el imaginario se sustentaba en la creencia de que el monarca español era la condensación de la voluntad divina a quien se debía obediencia, chocaba violentamente con su manera de pensar. Otros pensadores radicales del liberalismo fueron Say, Diderot, Voltaire, Proudhon, Saint-Simons, David Ricardo y otros. Esta época de finales del siglo XVIII, la Revolución Francesa levantó las banderas de las libertades: la libertad de conciencia, la libertad civil, la libertad individual, la libertad de educación, de comercio, la secularización, el laicismo, la igualdad ante la ley, aspectos todos que iluminaron el camino para que las colonias americanas buscaran su libertad e independencia de España. La Revolución Francesa culminó en una transformación profunda de las estructuras sociales, pues generó cambios en el Estado, en la política, en la economía, en la cultura y la educación. Históricamente se ha reconocido su papel revolucionario frente a una sociedad que llegaba al final de una época como era el feudalismo. La doctrina liberal tuvo su contrapartida, el conservadurismo, que reapareció con fuerza entre los sectores tradicionales de la sociedad europea. Sus seguidores se opusieron abiertamente a la revolución y al pensamiento liberal. El objetivo de esta corriente ideológica era la restauración del antiguo régimen, es decir, del viejo orden estatal creado por Dios. Frente a la divisa revolucionaria de libertad, igualdad y fraternidad, los conservadores levantaron la consigna de trono y altar. Atacaban las doctrinas liberales y señalaban a sus militantes como, comillas, herejes y enemigos de la religión católica. Edmund Burke fue uno de los ideólogos. Expresó que los revolucionarios estaban guiados por Satanás y que la revolución estaba inspirada en una religión laico-mundana. De aquí surgió la idea de que el movimiento social revolucionario que buscaba la libertad y la independencia atacaba los principios de la moral y de la fe cristianas. Muy elocuentes son las palabras del obispo de Popayán, Salvador Jiménez Enciso, que expresó en un sermón dirigido a los pastuzos, comillas: son herejes y cismáticos detestables los que pretenden la independencia de España. Así los que defienden la causa del rey y combaten por la religión, si mueren, vuelan en derechura al cielo. Cierro. La respuesta a las palabras y sermones del prelado eran: en Pasto, viva Fernando VII, mueran los herejes. Otro pensador del conservadurismo fue el español Juan Donoso Cortés, quien manifestaba que las transformaciones se habrían producido, comillas, por la pérdida del principio de autoridad y de obediencia a un poder soberano legitimado con base en valores religiosos. El apartarse del orden, decía,
es la causa más profunda de los males que asedian a la sociedad moderna. Cierro comillas. Cuando los pastusos recibieron la noticia de la invasión de España por parte de Francia y el apresamiento de Fernando VII, el Cabildo hizo un llamamiento en los siguientes términos, comillas, habiendo recibido la tristísima noticia de hallarse nuestro augusto soberano y padre en cautividad y prisión por la perfidia increíble del soberano de los franceses, el señor vicario invita a elevar preces al Señor y a derramarse ante las divinas aras las lágrimas y súplicas más sumisas para alcanzar la libertad de las personas reales y de mantener en la pureza de vida nuestra sagrada religión, libertándonos enteramente de la perfidia y acechanzas del enemigo más infame que ha abortado la tierra para horror y escándalo del universo. Se refieren a Napoleón Bonaparte, y especialmente de nuestra generosa e inocente nación. Debemos estar dispuestos a concurrir a la defensa que debemos prestar por preceptos del mismo Dios, de la religión, de nuestros monarcas y de la patria. Cierro. Esta es una prueba de reconocimiento al poder de un soberano legitimado por principios religiosos. Desde el inicio de la Revolución, la Iglesia estructuró un discurso crítico contra las tesis liberales y, aprovechando a las comunidades religiosas, las difundió. Como institución no permitió el cuestionamiento que el liberalismo le hacía. Esta confrontación ideológica dividió a la sociedad. En Pasto, la doctrina liberal fue totalmente rechazada. En febrero de 1813, don Tomás Santa Cruz, teniente de gobernador y presidente del Cabildo, invitó a una misa al pueblo de Pasto de la siguiente manera, comillas, se ha dispuesto a celebrar una misa solemne al Augustísimo Sacramento y a la Santísima Madre de Dios de Mercedes, Señora, Patrona y Protectora, para que se consiga la total restauración del reino y la tranquilidad de nuestras Américas bajo la protección de nuestro superior soberano, el señor don Fernando VII, y de nuestras legítimas autoridades, bajo la pena de 4 pesos de multa, aplicados a los gastos del día a los pudientes y a los que no, de 8 días de cárcel. Cierro. La total restauración del reino, como dice la comunicación, es el objetivo particular de la Eucaristía a la que debían asistir todos, bajo pena de multa o cárcel. Esta participación obligada al acto religioso la aprovechaban para hablar de lo irreligioso de la revolución. La Iglesia tenía conocimiento de los propósitos que buscaban los criollos ilustrados de la Nueva Granada, reproductores del pensamiento liberal. Conocían que la filosofía ilustrada cuestionaba la infalibilidad del Papa y desconocía la autoridad proveniente de Dios. Pero lo que más preocupaba al tradicionalismo era el desplazamiento de Dios, entre comillas, y la exaltación del hombre como centro de todo. El tradicionalismo fue una reacción al embate de las ideas de la modernidad que planteaba la idea de progreso y nuevas formas de gobernar, a diferencia del pensamiento religioso que expresaba que las sociedades se regían y progresaban por voluntad divina. Donoso Cortés dijo, comillas, niego todos los sistemas racionalistas, los cuales descansan en este principio absurdo, a saber que la razón es independiente de Dios y es competente para todo. Todas las doctrinas racionalistas son doctrinas de la perdición. Cierro. La condena y rechazo absoluto a estas ideas se expresaron con nitidez en Pasto durante el periodo de la independencia. La Iglesia y el pueblo los identificó como, comillas, ateos e impíos, a quienes defendían las ideas liberales de la Ilustración. Por eso, todos los precursores de la independencia fueron catalogados como masones. Agustín Agualongo y Estanislao Merchancano, jefes políticos y militares,
después de reconquistar a Pasto en junio de 1823, lanzaron una proclama a los pastuzos que expresaba, comillas, «Fidelísima ciudad de Pasto, habéis sufrido el más duro yugo del más tirano de los intrusos, Bolívar. La espada desoladora ha rodeado vuestros cuellos, la ferocidad y el furor ha devastado, así está en el documento, vuestros campos y lo que es peor, el francmasonismo y la irreligión iban sembrando la cizaña». Cierro. La irreligión, como dijeron los jefes realistas, fue una expresión utilizada cotidianamente para descalificar a los que pretendían la independencia. Del lado realista, también fluyó el lenguaje de condena contra los pastuzos. Don Tomás de Santa Cruz, vocero de los pastuzos, manifestó su contento cuando arribó el pacificador Pablo Morillo a la Nueva Granada de la siguiente manera: «Corramos a exterminar a ese puñado infame de verdugos y bandidos», se refería a los republicanos, «y a restablecer los santos preceptos de la religión. Vecinos leales, guerreros ilustres, ejército valeroso, los españoles se acercan a destruir y aniquilar a ese enjambre de rebeldes profanadores de la religión, despojadores de los templos, enemigos de su legítimo soberano, a esos caníbales que degradan a la humanidad, gloriándose que vuestra sangre sea derramada». Cierro. En una representación del Cabildo de Pasto, dirigida a su majestad el rey y relacionada con la ciudad, le dicen, comillas, «Señor, tenemos ahora el honor de poner a alta consideración de vuestra majestad el mérito que esta fiel ciudad ha contraído en medio de la casi general depravación que reina en los corazones. El funesto cáncer de la insurrección que ha conseguido desnaturalizar tantos vasallos de vuestra majestad no ha servido en Pasto sino para crisolar más y más su felicidad. No es Pasto una ciudad populosa, rica ni amurallada. Ella carece de baluartes, de cañones, de pertrechos y de cuanto se necesita para repeler la fuerza por la fuerza. Mas en su defecto, ella tiene costumbres, tiene religión, respeta a sus autoridades legítimas, adora a sus señores naturales y ve aquí, Señor, las bases sobre que se han sostenido firme como una roca en medio de las tempestades que continuamente la han agitado». Cierro. Recordemos que en el Cabildo de Pasto siempre tuvo un asesor espiritual que era un eclesiástico. Este aconsejaba e influía notoriamente sobre los cabildos. Ninguna comunicación se daba a conocer al público sin su aprobación. En una proclama de Agualongo y Merchancano, dirigida a los pastuzos después de la masacre cometida por las tropas de Sucre en diciembre de 1826, terminan diciendo, comillas, «En vista de esto, ¿qué esperáis, fieles pastuzos? Armaos de una santa intrepidez para defender nuestra santa causa y consolaos porque el cielo está de vuestra parte. Los soldados antes adictos al bárbaro y maldito sistema de Colombia se hallan dispuestos a defender en vuestra compañía los derechos del rey con vigor y el más vivo entusiasmo. Así crezca en nosotros el valor, la fuerza y la intrepidez para que de esta suerte, venciendo siempre a los enemigos de la religión y la quietud, vivamos felices en nuestro suelo bajo la benigna dominación del más piadoso y religioso rey don Fernando VII». Cierro. Son fuertes las expresiones de los dos líderes de la Santa Causa al calificar de bárbaro y maldito el sistema de Colombia. Un rechazo radical al sistema republicano que para ese entonces, 1822, tenía vigente una constitución que había declarado la igualdad de los ciudadanos colombianos. Esa declaratoria
propia de los principios liberales, mucho mal había causado a las organizaciones comunitarias indígenas que, como en la provincia del Sur, hoy departamento de Nariño, dada su alta composición indígena y campesina, había incidido fuertemente sobre las tierras de resguardo y sobre su economía doméstica. La santa causa, la justa causa, entre comillas, fue defendida con ardor por el pueblo de Pasto. Hay, sin lugar a dudas, una relación estrecha entre la lealtad al rey como señor de los pueblos del reino y la religión católica. De sus mandatos divinos emanaba la obediencia como singular valor. Obedecer a las legítimas potestades era un honor para el pastuso. Quebrantar la obediencia que se le debía era sinónimo de vergüenza y deshonor. Por ello su afán era fortalecer la religión a través de la educación y de la santa palabra de los religiosos convertidos en mentores espirituales. De ahí que siempre solicitaban el establecimiento de colegios y seminarios y un obispado en la ciudad. Después de la derrota infringida al general Nariño, le escribieron así, comillas: postrados de rodillas a los pies del trono de vuestra majestad, suplicamos se digne mandar, se ponga en esta fidelísima ciudad la cabeza del gobierno político y un obispado. Siendo este un país tan vasto como el nuestro, no solo es necesario, sino conveniente para que los pastores puedan moralmente dar todo el lleno de sus sagradas obligaciones y los fieles conocerlos y oír su voz. Cierro. Sobre esta base de profunda religiosidad, era inconcebible que algún sacerdote se saliese de esa línea de conducta. Sin embargo, encontramos algunos eclesiásticos que, contrariando lo que para la Iglesia y la sociedad era legítimo y verdadero, asumieron posiciones en favor de la libertad y la independencia. Las ovejas negras de la Iglesia en Pasto, los sacerdotes republicanos. El general Pablo Morillo, llamado el católico pacificador, se ensañó contra el clero patriota de la capital de la Nueva Granada. Este español, valiéndose de sacerdotes colaboradores, comillas, averiguó la conducta de los eclesiásticos para levantarles sumarios, arrancarlos de sus curatos y secuestrarles sus bienes. Cierro. El grupo de informantes con plenos poderes visitaba las iglesias de curas sospechosos, entre comillas, para levantarles juicio. El más insignificante denuncio era suficiente para embargarles sus haberes y mandarlos presos a la capital. Más de 50 eclesiásticos sufrieron la expulsión de sus curatos, apresados y expatriados a España. En este país fueron conducidos a las mazmorras más seguras de diferentes provincias. José María Espinosa, el abanderado de Nariño, comenta que al llegar el prócer Nariño a Popayán, solicitó contribuciones para sufragar los gastos de la expedición a Pasto. Los eclesiásticos patriotas, dice Espinosa, testigo presencial, comillas, contribuyeron espontáneamente y los que no tenían dinero llevaron candeleros, jarros y aún vinajeras, frontales y otras cosas de plata, todo lo cual fue fundido y reducido a dinero en la casa de moneda. Cierro comillas. En Pasto, la identificación de los sacerdotes rebeldes resultaba fácil por ser poca la población civil. Algunos casos de curas adictos a la revolución en esas provincias del sur fueron: en el Tambo, el párroco presbítero Juan de Ortiz de Agueta se mostró simpatizante de la revolución desde los primeros días del conflicto, comillas, sufriendo por ello varias veces el extrañamiento del beneficio cural. Cierro. El sacerdote Ortiz militaba en el movimiento patriota desde 1812, cuando Toribio Montes fue presidente de Quito. El presbítero Ortiz
junto con el sacerdote Ramón Ordóñez, son sin lugar a dudas los precursores. Ellos fueron tachados de ser activos participantes de los revoltosos revolucionarios desde muchos meses antes de 1814, cuando Nariño atacó a Pasto. Otros sacerdotes que abrazaron la causa patriota, corriendo el riesgo de perder sus vidas, sus bienes y lo que es más, su investidura sacerdotal, fueron Nicolás Zambrano y Montesoría, cura de Yacuanquer, denunciado como auxiliar de Antonio Nariño; Casimiro de la Barrera, oriundo de Pasto, acusado conjuntamente con el cura de Huesaco y el de Sibundoy por Juan Sámano; Juan Bautista Argote, cura de Imués, quien por haber ordenado un repique de campanas cuando entraron en el pueblo de Imbued los rebeldes de Quito, que llevaban como destino la invasión de Pasto, fue suspendido de sus funciones. El padre Aurelio Rosero, muy reconocido en la sociedad y en el ámbito religioso de Pasto en aquellos tiempos, fue protagonista del siguiente hecho. Agualongo y Boves desconocieron las capitulaciones que Bolívar y Basilio García, representante del pueblo de Pasto, lo que generó un resurgir de la guerra a partir de 1823. Benito Boves impuso severas multas a varios personajes señalados como sospechosos de pertenecer al bando republicano, entre ellos al vicario y juez eclesiástico Aurelio Rosero, a quien le exigía el pago de 1,000 pesos de multa, suma que debía entregar al gobernador de Pasto, Estanislao Merchancano, con la amenaza de, comillas, embargo de bienes y de pasarlos por las armas si se resistían a hacerlo, cierro. El vicario presbítero Rosero, molesto por la imposición y la amenaza, excomulgó a varias personas implicadas en la insurrección. Un aspecto de la excomunión es la manifestación de desagrado e indignación que expresa el sacerdote Rosero por el infame tumulto y criminal bolinche organizado por Boves y Agualongo, comillas, y para que así lo verifiquen y tengan a esos desgraciados dignos de la mayor compasión por miembros podridos y separados de la comunión de los fieles, he venido en uso de mis facultades en declarar los excomulgados vitandos a don Estanislao Merchancano, don Ramón Medina, don Francisco Ibarra y don José Folleco, y todos los demás que hayan concurrido y concurran como causas físicas o ejecutores de tropelías y atentados de tal naturaleza. Cierto. La excomunión llama la atención porque Boves y Agualongo no fueron incluidos en la sanción religiosa. El presbítero lo expresa indirectamente cuando afirma los demás que hayan concurrido o concurran. Se deduce de todo esto la intolerancia de las dos partes en un momento de enorme tensión y sensibilidad social. De la condena a la aceptación, el cambio del discurso político religioso de la Iglesia después de la batalla de Boyacá. Después de la batalla de Boyacá, 1819, las nuevas circunstancias políticas como la transformación del sistema de gobierno y la implementación de la Constitución republicana obligó a la Iglesia a cambiar de discurso. Lo que días atrás era herejía e inmoralidad, ahora con los nuevos acontecimientos, estos conceptos y actitudes que eran pecados se trastocaban en doctrinas aceptables religiosa y moralmente. Antes, la revolución de independencia era condenada porque supuestamente acabaría con las costumbres, con la tradición, con la autoridad del Papa e introduciría otra religión, otro tipo de educación, otros valores, etc. Ahora la revolución era benéfica porque los pueblos de América adquirían la independencia y se liberaban de la tiranía de un rey lejano. Ya no era deshonor ser patriota o republicano. Por el contrario, era una honra bien vista oponerse a la dictadura de un país sobre otro. El amado Fernando VII, como decían en Pasto,
pasó en pocos días de representar la potestad civil en nombre de Dios a ser, comillas, el despótico tirano sojuzgador de los pueblos. Atrás quedaba el juramento enviado desde España a todas las provincias de América para que fuera difundido por la Iglesia y de la declaración de guerra a Francia y a Napoleón Bonaparte por el atrevimiento de invadir al país ibérico. Los cabildos tenían el compromiso de publicar esta declaratoria. El juramento decía, comillas, juramos por el Dios que existe en el cielo derramar hasta la última gota de nuestra sangre para defender nuestra sagrada religión católica, apostólica y romana, nuestro amadísimo Fernando VII y la libertad de la madre patria. Cierro. La declaratoria expresaba, comillas, Fernando VII, rey de España y de las Indias, y en su nombre la Suprema Junta de ambas, declaramos la guerra a Napoleón y a la Francia mientras esté bajo su dominación. Cierro. El juramento y la declaración de guerra se llevaron a cabo en la ciudad de Pasto en misa solemne con la invitación de elevar oraciones para mantener en la pureza de vida a nuestra sagrada religión. Cabe manifestar que en el contexto de la Nueva Granada, solo el pueblo de Pasto, acompañado por la mayoría absoluta de las autoridades religiosas, mantuvo lealtad y firmeza a este juramento hasta el final de la Guerra de Independencia, con excepción del obispo Salvador Jiménez Enciso, quien aceptó la causa republicana. Desde el año de 1819, el general Francisco de Paula Santander, en su calidad de vicepresidente de la República y como presidente encargado de la Nueva Granada, emitió un decreto que contenía 3 aspectos fundamentales. Primero, que el sistema de la independencia es conforme a la doctrina de Jesucristo. Segundo, que no son herejes los que le siguen. Tercero, que si la Nueva Granada, por su desgracia o por los pecados de sus habitantes, vuelven a ser subyugada por los españoles, sufrirán mayores males que los que sufrieron en los 3 años pasados. Se refiere a los 3 años de la Reconquista y la declaratoria de guerra-muerte de Pablo Murillo. Esta medida, dice la doctora Margarita Garrido, comillas, buscaba lograr el apoyo popular o menoscabar el rechazo al nuevo gobierno, basado en la creencia popular de que la independencia iba contra la religión. Para la Iglesia significaba un cambio radical. Ayer la proclamación y la lucha por la independencia era de los ateos. Ahora en pocos días, adquirida la libertad, todo estaba de conformidad con la doctrina de Jesucristo. La situación en la ciudad sagrada del realismo, como era Pasto, el momento era diferente. Valga expresar que la mágica palabra del obispo Jiménez Enciso perdió toda credibilidad. Para los pastuzos el obispo era, comillas, traidor a la santa causa. No quisieron escuchar su voz y lo desconocieron cuando quiso apaciguar los ánimos que brotaron en apoyo a Agualongo y a su grupo cuando rechazaron la firma de las capitulaciones. Lo mismo hicieron con las aristócratas que estuvieron de acuerdo con ese pacto que sin lugar a dudas favorecía los intereses de la élite. El nuevo discurso que la Iglesia estructuró por conveniencia no convenció al pueblo de Pasto. Para estos las relaciones trono y altar, Dios y rey eran inseparables. El principio de que la autoridad del Papa y del Rey provenía de Dios no admitía cuestionamiento alguno. El poder divino no podía desligarse del poder terrenal porque éste emanaba del primero. Dios era el jerarca supremo de la humanidad que gobernaba desde el cielo. El Rey era el monarca ungido de autoridad divina para gobernar la tierra. Impensable quebrantar esa sagrada relación. Para el pastuso convencido, ser miembro de la Iglesia iba unido al concepto de ser súbdito del Rey. De ahí que en estas tierras de inmensa resiedumbre teológica no admitieron el cambio ideológico que la Iglesia empezó a plantear en el interior de la nueva república. En la defensa de la santa causa también tuvieron triunfos que les deparó prestigio y alabanzas, que sin lugar a dudas fortalecieron sus imaginarios. Para el realismo pastuso era difícil creer
que el nuevo gobierno sería garante de la felicidad. El goce de esta lo garantizaba Dios en la vida eterna. Inconcebible cambiar una educación cristiano-humanista por otra laica. Imposible acceder a una pedagogía destinada a formar valores ciudadanos y no formar almas para el cielo. Jamás cambiar la fe, guía de los actos humanos, por la razón, fundada en la praxis y la objetividad. La verdad revelada no era lo mismo que la verdad objetiva descubierta por la ciencia. Jamás admitir que ya no era Dios el centro de referencia, sino la persona humana. Pasar del teocentrismo al antropocentrismo era para el tradicionalismo pastuso y religión y ateísmo objeto de condena eterna. La Iglesia en el interior del país fue cediendo a los programas de los nuevos gobernantes criollos. En las márgenes como en Pasto, en el periodo comprendido entre 1819 y 24, sucedió lo contrario. La Iglesia adoptó una actitud diferente a las disposiciones de la nueva república y a las órdenes que emitieron los jerarcas eclesiásticos convertidos en republicanos. El proceder de Pasto se agudizó cuando los soldados de Sucre irrespetaron los templos, diciembre 24 de 1822. Por eso en la proclama de Agualongo días más tarde se lee, comillas, testigo es el templo de San Francisco en donde se cometieron las mayores abominaciones indignas de nombrarse. Pero si acaso ignoráis, sabed que lo menos que se cometía en el santuario era estar los más irreligiosos e impíos con las más inmundas mujeres. Habéis visto, digo, atropellado el sacerdocio, profanado los altares y destruidos con el fraude y el engaño todos los sentimientos de humildad. Ahora es tiempo, fieles pastusos, para defender al rey, la religión y la patria. Cierro. ¿Qué dijeron los jerarcas de la Iglesia del interior del país ante el atropello protagonizado por los soldados de Sucre a los templos de Pasto en plena Navidad? La verdad sea dicha, no hubo pronunciamiento alguno condenando tan detestables actos. La voz del clero se calló o por desconocimiento de los hechos o por encubrir lo que sus nuevos aliados cometían. Según Margarita Garrido, los sermones patrióticos de los curas para convencer a los feligreses eran, comillas, Dios es partidario del gobierno de la República y no de los reyes. Dios es creador del hombre libre y por tanto no quiere que los pueblos estén dominados por tiranos. Dios es partidario del derecho de gentes y del derecho de insurrección contra los tiranos. La investigadora referida expresa que hubo forzosamente una interpretación de la Biblia donde Dios es presentado como antimonárquico y partidario de la República. En consecuencia, la independencia dejaba de ser herejía. Las demostraciones que develan la actitud consecuente de los habitantes de Pasto son varias, enumero algunas. A la Iglesia no le preocupaba el armamento que el precursor Nariño traía para someterlos, cuanto la influencia espiritual que el hereje, masón e impío, entre comillas, podía ejercer sobre el pueblo. Por ello el clero desde el púlpito lo señalaba con los calificativos antes dichos, pues sabían de sus posiciones radicales contra España. Se acercaba el terrorífico Nariño y había que defenderse. Ante la intimidación del precursor, que el precursor les hizo a través de una comunicación, le respondieron los pastusos, comillas, nosotros, en fuerza de nuestros principios santísimos, hemos vivido satisfechos y contentos con nuestras leyes, usos y costumbres. De fuera nos han venido las perturbaciones y las atribulaciones de nuestros hermanos. Nosotros no apetecemos esta guerra, sino la paz. Y rematan diciéndole, comillas, sería una impertinencia preguntarle a Usía con qué autoridad viene a invadir a un pueblo que halla su conveniencia en vivir bajo las sabias y equitativas leyes del gobierno español. Cierro.
Don Tomás Santa Cruz, teniente de gobernador de Pasto, para lograr el respaldo de los pastuzos al proyecto de reconquista trazado por Morillo, los incitaba así: corramos a exterminar a ese puñado infame de verdugos y bandidos. Finalmente, considero importante observar una paradoja político-religiosa que se presentó con la Virgen de Chiquinquirá y la Virgen de las Mercedes de Pasto. A la primera la consagraron como defensora de la causa republicana, a la segunda de la causa realista. Ambas imágenes eran, cada una por su lado, objeto de ostentosas manifestaciones de fervor en procesiones, misas y ofrendas cotidianas. Antes de salir a los combates, devotamente los pastuzos le ofrecían una Eucaristía, oraban, la paseaban por las calles, la volvían al templo y como enjambres, mujeres y hombres empuñaban las armas para salir en busca del enemigo. Recordemos que las mujeres organizadas fueron protagonistas de la derrota infringida al precursor Antonio Nariño. Cuando el precursor iba a ser trasladado como prisionero a Quito, después de su largo encarcelamiento en Pasto, un grupo de mujeres guerrilleras, comandadas por la Chicha y la Guarapo, se propusieron impedir la salida del general Nariño, temerosas de que se les diese soltura y continuase en sus viles pensamientos y volviese a atormentar a este noble y fiel vecindario de Pasto, dice el doctor Cacua Prada. Ellas se armaron con bayonetas y piedras para impedir el paso del prisionero y la guardia. Con base en lo anterior, es preciso preguntarnos, ¿por qué esta actitud radical de Pasto en contra de la independencia? A manera de epílogo planteo los siguientes aspectos para el análisis. Primero, Pasto fue objeto de un tratamiento descomedido y de una represión injusta. Nunca se hizo un trabajo político, una pedagogía o una acción diplomática con el cabildo, con los dirigentes y con el pueblo para explicarles la razón de su lucha y tratar de convencerlos sobre la necesidad de alcanzar la independencia de España. En síntesis, el diálogo estuvo ausente. Es verdad que hubo proclamas, escritos, discursos, llamados a la observancia de la paz, pero siempre se hicieron al calor del combate o al filo de la confrontación. No hubo un tratamiento digno para Pasto, siempre estuvo presente la agresión. Segundo, incluyo en este análisis otro referente importante relacionado con la autonomía. ¿En qué se concretaba la búsqueda de la autonomía? En la independencia frente a la audiencia de Quito, lugar de recepción de todos los conflictos jurídicos que acaecían en esta región y que nunca fueron resueltos con diligencia. Y cuando se enviaban al Consejo de Indias, los fallos nunca llegaban. Desde el punto de vista administrativo, los pastuzos también buscaban liberarse de la tutela de la gobernación de Popayán, cuyos gobernantes españoles y criollos administraban las provincias del sur, como llamaban a este territorio. De aquí obtenían recursos, impuestos, tierras, mano de obra, productos agrícolas y ganaderos, en fin, beneficios múltiples, sin retribuciones de ninguna índole. Tercero, los pastuzos mediante su lucha buscaban mantener su estatus de región política. El modelo de organización estatal constituido por España era supuestamente centralizado, pero por lo extenso del territorio hispanoamericano no le fue posible constituir una unidad, una comunión de intereses. Por eso en las provincias apartadas como Pasto, la Iglesia, los terratenientes, comerciantes, burócratas y sectores populares se acomodaron a esta forma de administración cuasi independiente. No obstante, las permanentes peticiones de atención y solución a sus problemas. Ante el olvido de esta región, tomaron sus propias determinaciones y se gobernaron a su manera. Las élites locales fueron construyendo espacios de poder económico, político y social. Sin lugar a dudas, Pasto gozaba de una autonomía relativa y de un autogobierno local controlado por el cabildo. Pensar en someterse al control de un gobierno republicano
fuera este centralista o confederado, tal como se le exigía, era perder ciertas ventajas como comerciar sin pago de los impuestos que la nueva Constitución imponía, conservar sus bienes, manejar la burocracia, conformar redes clientelares, mantener sus tierras comunales, pagar mínimos tributos, conservar sus relaciones regidas por la Iglesia, vivir en paz con sus costumbres y creencias religiosas, etc. Este estatus de región era lo que defendían los pastusos. Cuarto, un referente esencial que poco se ha tratado en la historiografía regional cuando se habla del movimiento independentista de Pasto es el honor. Este valor es supremo, es una virtud individual y colectiva, tiene que ver con el compromiso, con la lealtad, con el respeto a la palabra empeñada, con el juramento personal o público. El honor obliga a cumplir las normas y deberes. En política, el honor es la firme defensa de los principios, no admite cambios, ni oscilaciones, ni dudas. Por ello, la traición, la deslealtad, el abandono de una ideología por otra es desvergüenza, deshonor e irrespeto. El honor es un valor de gran jerarquía, por eso se ubica en lo más alto de la pirámide de los valores sociales. Sus componentes axiológicos y morales se traducen en un alto sentido de responsabilidad, de fidelidad al juramento. Es, en fin, el respeto sumo a los ideales que la sociedad o las organizaciones se han trazado de manera consensuada. Los sectores populares de Pasto, desde el comienzo hasta la culminación de la guerra, defendieron con valor y con honor lo que para ellos era la justa causa. 3 ejemplos ilustran este planteamiento. Cuando los patriotas quiteños constituyeron la Junta Gubernativa de 1809, cuyo propósito era iniciar la lucha por la independencia, los pastusos calificaron el hecho como horroroso e infame. La Junta fue tachada de malvada, y sus integrantes lo señalaron como hombre sin principios. Igualmente ocurrió cuando un grupo de ciudadanos se atrevieron a expresar su respaldo a los patriotas quiteños que invadieron a Pasto en 1811. Los declararon, comillas, hijos desnaturalizados, protagonistas de un hecho de lesa majestad, y como sanción y a la vez lección para el pueblo, los desterraron de la provincia, después de expropiarles sus bienes. Finalmente, la traición de la nobleza en 1822 fue considerada como acto de deslealtad y deshonor. Quinto, la postura política de Pasto se sustentaba en el concepto de que el rey representaba la legítima autoridad. Para ellos el rey es su padre natural. La religión católica era el camino expedito para llegar a Dios. La religión constituía la mayor riqueza moral inigualable y ejemplar. Cuando la madre patria fue invadida por los franceses al mando de Napoleón Bonaparte, necesitaba del socorro de sus hijos. Ello explica el comportamiento de Pasto al declararle abiertamente la guerra al país invasor. Es muy diciente este llamado a los españoles, de los españoles. Comillas, si os llamáis hijos de la madre España, ¿cómo podéis dejar de armar y obedecer a vuestra madre, de amar y obedecer a vuestra madre y evitarle todo pesar en ocasión en que más necesita de vuestro socorro? No. Hasta que seáis españoles, si no sois de España, nunca es vuestra madre más digna de vuestro amor, de vuestro reconocimiento. Fernando también nos dice que quien no reconoce y respeta el gobierno que representa su real persona y soberana autoridad, no le ama sino de boca. Cielo. Por eso Pasto demostró hasta la saciedad su amor y su respeto al rey y a España. Estas fueron las razones por las cuales Pasto, Agualongo y sus seguidores asumieron con firmeza esa postura política que defendía la autonomía y la autodeterminación, que estaba en contra de un modelo fundamentado en la doctrina liberal que económica, social, política y culturalmente los afectaba.
Para Pasto la independencia significaba anarquía y trastorno de su vida. Con respecto a la actuación de Agualongo, apelo a la siguiente cita, comillas, Agualongo no debe estudiarse ni analizarse solamente desde su faceta como realista. Fue signo de una región olvidada, de una raza bravía y valerosa, de un pueblo dominado y engañado a través de los siglos que sufrió su destrucción a sangre y fuego por invasores que buscaron el aniquilamiento total en nombre de una cultura que irrumpió con sevicia apocalíptica sobre pueblos diferentes, pero siempre con derecho a ser respetados. Cierro. En Pasto, por métodos violentos, se impuso relativamente parte del corpus doctrinal del liberalismo y la modernidad. Quienes defendían diferentes ideas y pensamientos fueron reprimidos y exageradamente estigmatizados, pues desde aquellos tiempos hasta el presente, los habitantes de estas tierras hemos sido objeto de señalamientos, discriminaciones, burlas y epítetos de quienes no conocen la historia de este pueblo. Contra Pasto se privilegió el lenguaje de las armas, pero esta ciudad y sus gentes supo responder con valor y lealtad ese embate ideológico que quería convertirnos en lo que no éramos. He ahí el honor de ser pastuso. Muchas gracias. Felicitaciones al doctor Gerardo León Guerrero Vinuesa por su trabajo sobre este aspecto tan importante de la historia colombiana, que sin duda encierra un escenario político, social, económico y religioso. Bienvenido a esta academia, doctor Guerrero. Entrega del diploma. El diploma que lo acredita como miembro correspondiente de la institución dice así: República de Colombia, la Academia Colombiana de Historia, en atención a los merecimientos de Gerardo León Guerrero Vinuesa, lo ha elegido miembro correspondiente de la corporación. Bogotá, Distrito Capital, 18 de junio de 2019. El presidente Eduardo Durán Gómez, el vicepresidente Fernán González González, el secretario Luis Horacio López Domínguez. Bienvenido. A continuación, solicito a la señora María Teresa Buccelli de Guerrero pasar para imponerle. Aquí. Agotado el orden del día, señor presidente. A continuación, el recipiendario le ofrece a los presentes una recepción en el Salón Alberto Lleras. Agotado el orden del día, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia.